Buenas noches, mi nombre es Nicolás Arroyave, yo soy el papá de Ana María. Buenas noches, mi nombre es Lina Vélez, soy la mamá de Ana María. Esto es la entrevista para la clase de religión. Bueno, buenas noches. En nuestra tradición colombiana nos han enseñado la religión católica y el cristianismo. Desde pequeños estamos criados o nos han criado nuestros padres y abuelos con la religión católica. Por ende, nuestras costumbres desde familia ha sido siempre ir a la iglesia, no cada 8 días, pero sí cada 15 o 20 días, los domingos. Aunque Ana María ha sido criada parte de la madre, ir a las iglesias católicas, ir a Semana Santa y hacer toda la tradición. Y por parte del padre ha sido el cristianismo, donde ha compartido con los abuelos en las iglesias cristianas los días sábados. ¿Qué opinas de la moral que se vive en la sociedad y la moral cristiana e islámica? Hola chicas del grado noveno, gracias por conceder este espacio a través de esta entrevista. La moral es un concepto muy importante. La moral en una sociedad rige los patrones de pensamiento y comportamiento. De acuerdo a la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos, seguimos unos patrones que son acordes y que hacen que nosotros pensemos o actuemos de una manera adecuada, y eso nos va a permitir tener un equilibrio en la sociedad, tener buenas relaciones con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y con el medio ambiente. La moral va a ser importante en cada sociedad y es diferente, porque hay cosas que para nosotros son principios morales y que puede que para otra sociedad no lo sea. De acuerdo, digamos, a la moral islámica, hay unos principios muy importantes y muy interesantes. Uno de ellos es el primer principio, que dice que ellos tienen un único Dios. La existencia de ese único Dios es algo que no puede ser cuestionado por la comunidad islámica. En cuanto a la moral cristiana, nosotros también tenemos un único Dios, que aunque puede tener un nombre diferente, representa lo mismo. Representa, digamos, ese ser o esa gran fuerza que mueve todo el mundo y que permitió la existencia de todo lo que hay, y al cual nosotros tenemos, digamos, que regirnos o que, digamos, adorar, dar las gracias, no solamente pedir, dar las gracias por todo lo que nosotros tenemos. Bueno, otro principio que rige la moral islámica es el principio de igualdad, algo que me pareció sumamente importante porque ellos hablan de la igualdad en muchos aspectos. La igualdad política, la igualdad en cuanto a la raza, la etnia, la orientación sexual, los pensamientos. Es muy importante, me parece que ellos tienen una creencia de la diversidad y de respetar todas esas expresiones y de que no se juzgue a un individuo independiente de su orientación sexual o de ese criterio de pensamiento, de lo que sea, ¿cierto? Si nosotros lo comparamos con nuestra sociedad, nosotros sí tenemos libertad de pensamiento, nosotros nos podemos expresar libremente, también tenemos libertad de religión, libertad política, pero nosotros sí somos juzgados por este tipo de cosas, incluso por la orientación sexual, porque aquí no es, digamos, tan normal los homosexuales, aquí hay mucha homofobia todavía en nuestra sociedad. En cuanto a lo político, tenemos muchas corrientes políticas y hay enfrentamientos, hay problemas, hay mucha violencia por los ideales políticos o por las creencias de pensamiento. Bueno, otro principio que plantea la doctrina islámica es el papel de la mujer en la sociedad. El papel de la mujer es muy importante en cuanto a la crianza de los niños, pero ellos hablan del papel de la mujer en la sociedad en cualquier ámbito. La mujer tiene derecho a ocupar iguales cargos políticos,
y puede desempeñarse en cualquier profesión. Bueno, en nuestra sociedad también lo vivimos. La mujer a lo largo de la historia ha ido cambiando su papel. Ya no era como la mujer de antes que se dedicaba a la casa, solamente a la crianza de los hijos y a las labores del hogar. Hoy en día las mujeres desempeñamos múltiples papeles muy importantes en la sociedad y llegamos a ocupar muchos cargos importantes igual que los hombres. Bueno, en cuanto a la doctrina islámica, también habla de fomentar un desarrollo sostenible y erradicar la pobreza, algo que me parece súper importante. Otro principio de la moral islámica es la compasión. Ellos consideran que la compasión debe regir la conducta humana. Lo otro, para ellos es importante el principio de inclusión, sobre todo la comunidad LGTB. Ellos rechazan cualquier comentario, cualquier conducta agresiva y tienen como principio incluir a esas personas que tienen otra orientación sexual a la sociedad como una vida normal en todas las labores que desempeñen y en cualquier parte donde ellos se desenvuelvan. Nosotros también tenemos el principio de inclusión, pero yo creo que no es tan universal como el Islam, porque es que en nuestra sociedad, lo que yo les decía, ahora se presentan enfrentamientos políticos, se presentan juicios o las personas hablan mal por los comportamientos que las otras personas tengan simplemente porque tienen un pensamiento o un comportamiento diferente. Para el Islam, otro principio fundamental es como la paz. Ellos rechazan cualquier manifestación de violencia y de grupos armados. Si nosotros lo comparamos con la doctrina cristiana, nosotros vemos que aquí hay muchos grupos. Tenemos pues el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, también tenemos las FARC. Sí. No estoy de acuerdo con otra doctrina islámica y es el concepto que ellos tienen de la muerte. ¿Sí? Alá, que es su único Dios, les concede ese viaje de la vida a la muerte, que para ellos es su máximo nivel espiritual. Por eso a ellos no les importa suicidarse y han ocasionado cosas terribles cuando ellos se inmolan con toda esa cantidad de explosivos donde han ocasionado gran cantidad de muertes. En ese sentido yo pienso que si ellos lo quieren hacer porque ellos consideran que es su nivel espiritual más alto, no deberían, digamos, llevarse en otras vidas cuando hay modos de pensar diferentes. Incluso cuando ellos están en un avión o están en un lugar público, no deberían hacer eso. Me parece algo terrible del Islam. Es una de las cosas que yo rechazo completamente. Y en cuanto a la moral cristiana, sí me parece muy bonito eso. Nosotros valoramos muchísimo la vida y también se presentan suicidios, pero lo rechazamos completamente y digamos que es en un menor porcentaje que eso pase en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, espero esta entrevista les aporte muchísimo al tema que están trabajando. Chao. Algunas cosas en las cuales no estoy de acuerdo con la moral islámica y donde encuentro una contradicción es en lo siguiente. Ellos consideran que los hombres y las mujeres son iguales, pero también plantean: los hombres son los protectores y proveedores de las mujeres porque Alá ha hecho que uno de ellos supere al otro y porque gastan de sus bienes. Las mujeres correctas son devotamente obedientes y recogidas en ausencia de su esposo, que es lo que Alá les exige. La ley islámica permite que un hombre pueda tener varias mujeres, ¿sí? Y las mujeres se ponen de acuerdo también para recibir a las esposas. También se ponen de acuerdo en cómo va a ser la convivencia entre ellas en el lugar donde van a convivir juntas con el esposo, y también, digamos, separan los días en los cuales ellos van a compartir en una forma privada con el esposo, algo que digamos que es muy raro para nuestra sociedad, ¿cierto? Y que es contradictorio porque ahí no hay igualdad, porque en ese sentido el Islam le está dando más al poder a los hombres. No hay igualdad porque se rechaza la poliandria. Los hombres pueden tener varias mujeres, pero una mujer solo puede estar con un único esposo. Bueno, otra cosa que me parece
terrible, ¿cierto? Es, digamos, el concepto que ellos tienen de Alá, que es un único Dios, y el concepto que tienen de la muerte. El Islam nace en el siglo VII, más o menos, con una creencia muy importante, y es que para ellos Alá es Dios. El mensajero de ellos es Mahoma. Entonces es bueno resaltar que Dios, así estén y existan todas las religiones, Dios es el único que existe y todos lo reconocen. Hay unos que le dan un nombre diferente de acuerdo a su religión, pero es muy importante que el islamismo, para ellos, primero la paz, segundo lo que es la pureza, ser muy sumisos, y es exageradamente en la religión, es ser demasiado sumisos. Eso para ellos es importante. Más o menos, según la historia, pueden haber en el mundo más o menos unos 1.900 millones de islámicos. En Colombia la historia data del siglo XVII y todavía no hay cálculos de que digamos cuántas personas hay en Colombia o que existan y que crean en esta religión. De eso no se ha podido obtener ninguna información. Pero sí es muy importante hablar también del catolicismo. El tema católico, como lo decía mi señora, a nosotros por tradición, la familia, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre nos inculcaron a nosotros el catolicismo, ir a misa, creer en los padres, pero por encima de todo creer en un Dios. Y eso es fundamental. Hay algo muy importante cuando nosotros vivimos de las religiones, ¿cierto? Y si miramos el islamismo con el católico, que es la tradición que nos han inculcado a nosotros, vemos similitudes. ¿Y por qué lo decimos? Porque hemos viajado, hemos conocido mucho de cerca, hay veces, sus creencias, sus conocimientos, sus tradiciones. Y esas similitudes, por ejemplo, ellos hablan mucho de la paz. A nosotros también nos encanta la paz. Por ejemplo, hay otra similitud muy importante, y es que ellos tienen fe. Nosotros también creemos en la fe y la practicamos. Ellos la practican, nosotros la practicamos también en iguales similitudes. Y es muy importante también, otro tema que es muy tradicional, y es que todos creemos en el Apocalipsis. ¿Qué dice el Apocalipsis? Que esto va a tener un fin, y el fin es ese. Y lo mismo los islámicos también creen en el Apocalipsis. Entonces hay muchas similitudes que al fin y al cabo todos vamos hacia algo, un objetivo muy importante, y es el mismo, Dios. Todos creemos en un Dios, y eso es demasiado importante. Como padre y Lina como mamá de Ana, nos sentimos muy orgullosos, pero también nos sentimos muy complacidos, porque estamos no solamente recordando, sino que estamos aprendiendo al lado de ella. Feliz y bendecida noche para todos.